El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la colonia de Marte cuando llegó el mensaje. La doctora Elena Rodríguez estaba revisando los sistemas de reciclaje de agua cuando su dispositivo de comunicación vibró con una señal urgente. La pantalla mostraba una alerta de prioridad. Del Comando de Defensa de la Tierra. Nunca había visto una. Todo el personal superior, preséntese en el centro de mando de inmediato, decía el mensaje. Elena soltó sus herramientas y echó a correr. El centro de mando era un hervidero de actividad. Las pantallas parpadeaban con flujos de datos y canales de comunicación de todo el sistema solar. La almirante Sarachún estaba en el centro de todo, con el rostro sombrío mientras estudiaba una pantalla holográfica que flotaba sobre la mesa principal. ¿Cuál es la situación?, preguntó Elena mientras se unía a los otros jefes de departamento que se reunían alrededor de la almirante. La almirante Chun levantó la vista. Su expresión, normalmente serena, mostraba algo que Elena nunca había visto antes: miedo. Recibimos una transmisión hace 30 minutos, dijo Chun. Vino de fuera de nuestro sistema solar, de algo que se hace llamar el Consejo Galáctico. Elena sintió que el estómago se le encogía. Primer contacto. Después de décadas de buscar vida alienígena, por fin los habían encontrado. O más bien, ellos los habían encontrado primero. ¿Qué decían?, preguntó el Dr. James Park, jefe de la división de investigación. La almirante Chun pulsó un botón en los controles del holograma. La pantalla cambió para mostrar una grabación de la transmisión. La imagen que apareció hizo que varias personas retrocedieran. El alienígena era alto y delgado, con una piel de color azul pálido que parecía brillar con la luz. Su cabeza era más grande que la de un humano, con 4 ojos dispuestos en forma de diamante en su rostro. Cuando habló, el software de traducción le había dado una voz fría y mecánica. Soy el embajador Sexel de la hegemonía, en nombre del Consejo Galáctico, dijo el alienígena. Nos dirigimos a la especie conocida como humanos del planeta Tierra. La grabación continuó. Se ha tomado nota de su rápida expansión más allá de su mundo natal. Su desarrollo de armamento avanzado y tecnología de viaje espacial representa una amenaza para la estabilidad galáctica. Elena observaba con creciente horror cómo el alienígena lanzaba lo que solo podía describirse como un ultimátum. El Consejo Galáctico ha llegado a una decisión con respecto a su especie. Detendrán inmediatamente toda expansión más allá de su sistema solar. Entregarán toda la tecnología de armamento avanzado a los representantes del Consejo. Aceptarán la supervisión del Consejo sobre su civilización. El alienígena hizo una pausa, y de alguna manera, su expresión se volvió aún más fría. Tienen 72 horas estándar para cumplir con estas demandas. El incumplimiento resultará en una acción correctiva contra su especie. Esto no es una negociación. Es una advertencia final. La transmisión terminó. El centro de mando quedó en silencio, a excepción del zumbido de los ordenadores y el sonido lejano de los recicladores de aire. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó finalmente Elena. Los sensores de largo alcance detectaron una flota concentrándose en el borde de nuestro sistema solar, respondió la almirante Chun. El recuento actual es de más de 200 naves. Algunas son gigantescas, más grandes que cualquier cosa que hayamos construido. El Dr. Park se pasó las manos por su cabello canoso. ¿200 naves? Nosotros tenemos, ¿qué? ¿Quizás 30 naves de combate dispersas por el sistema? 28, corrigió Chun. Y la mayoría son patrulleras y plataformas de defensa del sistema. Nada diseñado para el combate entre flotas. Elena miró a su alrededor, a los rostros de las mentes más brillantes de la Tierra. Eran las personas que habían construido la primera colonia permanente en Marte, que habían establecido operaciones mineras en el cinturón de asteroides, que habían enviado sondas a los planetas exteriores. Ahora parecían derrotados antes de que la lucha hubiera siquiera comenzado. ¿Qué sabemos sobre ellos?, preguntó Elena. Este Consejo Galáctico. La almirante Chun mostró una nueva pantalla. Basándonos en los datos de la transmisión y lo que nuestros sensores pueden decirnos, representan a múltiples especies alienígenas. La composición de la flota sugiere al menos 5 diseños de naves diferentes,
probablemente de mundos distintos. Así que no es solo una especie amenazándonos, dijo el Dr. Park. Es una alianza de múltiples civilizaciones. Eso parece, asintió Chun. Y parecen pensar que somos lo suficientemente primitivos como para simplemente rendirnos. Elena estudió los datos de los sensores que mostraban la flota alienígena. Las naves estaban dispuestas en una formación perfecta en el borde mismo del sistema solar, justo más allá de la órbita de Plutón. No se escondían. No intentaban ser sigilosos. Estaban haciendo una declaración de intenciones. Quieren que los veamos, se dio cuenta. Nos están mostrando lo superados que estamos en armamento. Probablemente, dijo Chun. Táctica de intimidación clásica. Muestran una fuerza abrumadora y esperan que el enemigo se rinda sin luchar. ¿Vamos a rendirnos?, preguntó el teniente comandante Rodríguez, el jefe de seguridad de la base. La almirante Chun guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era firme y decidida. No, no lo haremos. Almirante, dijo el Dr. Park con cuidado. Entiendo el impulso de luchar, pero debemos ser realistas. Tienen 200 naves. Nosotros tenemos menos de 30. Las matemáticas no están a nuestro favor. Las matemáticas nunca lo están, replicó Chun. Cuando las colonias americanas lucharon contra el Imperio Británico, las matemáticas tampoco estaban a su favor. Cuando la pequeña Finlandia luchó contra la Unión Soviética, las matemáticas decían que debían perder en semanas. Esto es diferente, interrumpió el Dr. Park. Esos fueron conflictos humanos. Estos son alienígenas con tecnología que no entendemos. La almirante Chun sonrió. Y había algo peligroso en esa sonrisa. Tienes razón. Esto es diferente. Pero quizás no de la manera que piensas. Se giró hacia Elena. Doctora Rodríguez, necesito que me consiga todo lo que sabemos sobre sus naves. Firmas de motor, composición del casco. Cualquier cosa que nuestros sensores puedan decirnos. ¿Qué está pensando?, preguntó Elena. Estoy pensando que quizás no nos conocen tan bien como creen, dijo Chun. Nos llamaron primitivos. Nos dieron un ultimátum como si fuéramos niños que necesitan ser disciplinados. Mostró otra pantalla, esta vez con las instalaciones militares humanas en todo el sistema solar. Pero esto es lo que quizás no sepan. Los humanos no se rinden sin más cuando se les amenaza. Nos enfadamos. Y cuando los humanos se enfadan, nos volvemos creativos. Elena empezó a comprender. ¿Quiere luchar contra ellos? Quiero mostrarles que amenazar a la humanidad fue un error, dijo Chun. Creen que saben qué tipo de especie somos. Creen que somos solo otra civilización primitiva que se doblegará en cuanto veamos su tecnología superior. Pero no lo somos, dijo el teniente comandante Rodríguez, su voz llenándose de emoción. No, no lo somos, coincidió la almirante Chun. Somos la especie que dividió el átomo y luego lo usó para poner fin a una guerra mundial. Somos la especie que pasó del primer vuelo a aterrizar en la Luna en 66 años. Somos la especie que miró la distancia imposible entre las estrellas y dijo, encontraremos una manera. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era miedo. Era expectación. ¿Qué necesita de nosotros?, preguntó. La almirante Chun se giró para dirigirse a toda la sala. Necesito que cada jefe de departamento compile un inventario completo de nuestras capacidades. No solo el equipo militar, todo. Cada proyecto de investigación, cada tecnología experimental, cada prototipo a medio terminar que esté en algún laboratorio. ¿Incluso los proyectos clasificados?, preguntó el Dr. Park. Especialmente los proyectos clasificados, dijo Chun. Tengo la sensación de que vamos a necesitar todas las ventajas que podamos conseguir. Hizo una pausa y volvió a mirar a la sala. No les voy a mentir. Las probabilidades están en nuestra contra. Tienen más naves, tecnología más avanzada, probablemente siglos o milenios de experiencia en guerra espacial. Pero cometieron un error crucial. ¿Cuál?, preguntó Elena. La sonrisa del almirante Chun se volvió aún más peligrosa. Nos dieron 72 horas para prepararnos.
Creen que es tiempo suficiente para que nos demos cuenta de lo desesperada que es nuestra situación y nos rindamos. Lo que no se dan cuenta es que 72 horas es tiempo suficiente para que los humanos hagan una locura. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. Así que, realmente vamos a luchar contra ellos, dijo el Dr. Park. No era una pregunta. Vamos a hacer más que luchar contra ellos, dijo la almirante Chun. Vamos a mostrarles por qué amenazar a la humanidad es el peor error que cualquiera puede cometer en esta galaxia. Elena miró a sus colegas. Eran científicos, ingenieros, investigadores. La mayoría de ellos nunca había visto un combate, pero podía ver algo cambiando en sus rostros. El miedo seguía allí, pero estaba siendo reemplazado por otra cosa. Determinación. Almirante, dijo Elena. ¿Qué necesita que haga? Consígueme todo lo que nuestros sensores han registrado sobre su flota, respondió Chun. Tamaños de las naves, firmas energéticas, patrones de formación, todo. Hecho. Dr. Park. Necesito una lista completa de cada proyecto experimental en su división. Incluso los que no funcionaron, dijo el Dr. Park con creciente comprensión. La almirante Chun asintió. A veces, las cosas que no funcionan para su propósito original funcionan perfectamente para algo completamente diferente. Se giró para dirigirse a toda la sala una última vez. Señores, tenemos 72 horas para prepararnos para la batalla más importante en la historia de la humanidad. No solo por la Tierra, no solo por nuestras colonias, sino por el derecho de la humanidad a existir como una especie libre. Elena sintió su corazón latir con fuerza. Esto estaba sucediendo de verdad. Después de todas las historias de ciencia ficción, toda la especulación sobre lo que pasaría cuando la humanidad finalmente se encontrara con vida alienígena, aquí estaban. Y no iba como nadie había imaginado. ¿Alguna pregunta?, preguntó la almirante Chun. Elena levantó la mano. Solo una. ¿De verdad cree que podemos ganar? La almirante Chun la miró durante un largo momento antes de responder. Doctora Rodríguez, creo que el Consejo Galáctico está a punto de aprender algo que todos los enemigos de la humanidad han aprendido a lo largo de nuestra historia. Puede que no seamos la especie más fuerte de la galaxia. Puede que no seamos los más inteligentes. Puede que no tengamos la mejor tecnología. Hizo una pausa y su voz se volvió mortalmente seria. Pero somos, sin la menor duda, la especie más terca que jamás ha existido. Y a veces, con ser terco es suficiente. La reunión terminó y todos se dispersaron para cumplir sus tareas. Elena se apresuró a volver a su laboratorio, su mente ya bullía de posibilidades. Los alienígenas pensaban que estaban tratando con una especie primitiva. Pensaban que los humanos se rendirían ante probabilidades abrumadoras. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Quedaban 48 horas cuando el Dr. Marcus Webb recibió la llamada que lo cambiaría todo. Estaba en las profundidades de la instalación de Nevada, a casi 5 kilómetros bajo la superficie del desierto, cuando su teléfono seguro vibró con una señal de prioridad de emergencia. Dr. Webb, soy la almirante Chun. Lo necesito en la sala de reuniones de inmediato. Marcus levantó la vista de las ecuaciones que cubrían su pizarra. Durante 6 años, había estado trabajando en el proyecto Prometeo en absoluto secreto. Solo 12 personas en el mundo sabían lo que realmente estaba haciendo allí abajo. Ahora, parecía que ese número estaba a punto de crecer. Voy para allá, almirante. El viaje en ascensor hasta el nivel de reuniones tardó 4 minutos. Marcus usó el tiempo para pensar en lo que la almirante Chun podría querer. El proyecto aún era teórico. Las matemáticas funcionaban, pero nunca lo habían probado en algo más grande que un grano de arroz. Aún así, si los rumores sobre el contacto alienígena eran ciertos, quizás la teoría tendría que ser suficiente. La sala de reuniones estaba abarrotada cuando Marcus llegó. Reconoció rostros de todo el gobierno y el ejército. El secretario de Defensa Williams estaba a la cabeza de la mesa con la almirante Chun a su lado. A su alrededor había representantes de todos los principales contratistas de defensa, centros de investigación y ramas militares. Dr. Webb, dijo la almirante Chun al entrar. Gracias por venir.
Por favor, tome asiento. Marcus se sentó y esperó. El secretario Williams se puso de pie y se dirigió a la sala. Damas y caballeros, lo que estoy a punto de decirles está clasificado al más alto nivel. Hace 2 días, recibimos una transmisión de una alianza alienígena que se hace llamar el Consejo Galáctico. Nos han dado un ultimátum: rendirse o ser destruidos. Un murmullo recorrió la sala. Aunque la mayoría de ellos sospechaba algo así, escucharlo confirmado seguía siendo impactante. Nos quedan 24 horas para cumplir con sus demandas, continuó Williams. No vamos a cumplir. El murmullo se hizo más fuerte. Williams levantó la mano para pedir silencio. En lugar de eso, vamos a mostrarles por qué amenazar a la Tierra fue un error. La almirante Chun lo explicará. La almirante Chun se puso de pie y activó la pantalla holográfica de la sala. La imagen mostraba la flota alienígena en el borde del sistema solar. 207 naves, dijo Chun. Nuestras mejores estimaciones sitúan su potencia de fuego total en aproximadamente 50 veces lo que toda nuestra flota puede desplegar. En un combate convencional, perderíamos estrepitosamente. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Así que no vamos a luchar de forma convencional. La pantalla cambió para mostrar un esquema de algo que Marcus no reconoció al principio. Entonces se dio cuenta de lo que estaba viendo y sintió que se le helaba la sangre. Dr. Webb, dijo la almirante Chun, ¿podría explicar el proyecto Prometeo al grupo? Marcus se levantó lentamente. Sentía la boca seca. El proyecto Prometeo es un sistema de armas teórico basado en la física relativista. El concepto básico es simple: tomar un objeto pequeño y acelerarlo a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Señaló el holograma. Al 30% de la velocidad de la luz, incluso un proyectil pequeño transporta una energía cinética enorme. La matemática es sencilla. Energía cinética es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando la velocidad se acerca a la de la luz, la energía se vuelve gigantesca. Está hablando de convertir la física en un arma, terminó la doctora Sarah Kim del laboratorio Lawrence Livermore. Exactamente de eso estoy hablando, dijo Marcus. Un proyectil de 1 kilogramo moviéndose al 30% de la velocidad de la luz transporta aproximadamente 4.5 x 10 elevado a 15 julios de energía. Eso equivale a un arma nuclear de 1 megatón, pero sin radiación y sin lluvia radioactiva. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. ¿Cómo se acelera algo a esa velocidad?, preguntó el general Morrison del Comando Espacial. Marcus se giró hacia el holograma y destacó diferentes secciones del esquema. Múltiples etapas. Primero, usamos un cañón de riel para proporcionar la aceleración inicial. Luego, estatorreactores de fusión se encargan de la fase intermedia. Finalmente, usamos asistencias gravitacionales de los planetas exteriores para alcanzar la velocidad final. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó la almirante Chun. Desde el lanzamiento hasta el impacto en el objetivo, aproximadamente 18 horas si apuntamos al borde del sistema solar. El secretario Williams se inclinó hacia adelante. Dr. Webb, ¿está operativo este sistema? Marcus dudó. La teoría es sólida. Hemos probado componentes individuales, pero nunca hemos construido un sistema a gran escala. ¿Cuánto tiempo llevaría construir uno? En circunstancias normales, 2 años como mínimo. ¿Y en circunstancias de emergencia? Marcus miró a los expertos reunidos. Estaban representados todos los principales contratistas de defensa, todos los laboratorios nacionales, todas las instalaciones de investigación militar. Si tuviéramos recursos ilimitados y la cooperación total de todos en esta sala, quizás 20 horas. La almirante Chun sonrió. Dr. Webb, tiene recursos ilimitados y cooperación total. General Morrison, necesito todos los equipos de construcción de cada base militar en Norteamérica. Doctora Kim, necesito todas las instalaciones de fabricación de Lawrence Livermore trabajando en este proyecto. Señor Patterson, se giró hacia el representante de Boeing. Necesito a sus mejores ingenieros y cada pieza de equipo de fabricación avanzada que tenga.
La sala estalló en actividad mientras la gente comenzaba a hacer llamadas y enviar mensajes. Marcus se sintió abrumado por la repentina avalancha de apoyo. Almirante, dijo, incluso si podemos construirlo a tiempo, nunca hemos probado el sistema. No sabemos si funcionará. Dr. Webb, respondió la almirante Chun. ¿Cree que la física es correcta? Sí. ¿Cree que la ingeniería es sólida? ¿En teoría? Sí. Entonces lo construiremos y esperaremos lo mejor, porque ahora mismo la esperanza es todo lo que tenemos. Durante las siguientes 18 horas, Marcus presenció la demostración más impresionante de coordinación humana que jamás había visto. Los equipos de construcción trabajaron sin descanso para construir el ensamblaje del cañón de riel. El cañón de riel en sí era gigantesco, de más de 2 kilómetros de largo, construido en un cañón en el desierto de Nevada. En el laboratorio Lawrence Livermore, los equipos trabajaban en los componentes del estatorreactor de fusión. Los estatorreactores tendrían que operar en el vacío del espacio, recolectando hidrógeno interestelar para alimentar su funcionamiento. Era tecnología de vanguardia que llevaba al límite la ingeniería humana. Mientras tanto, los especialistas en trayectorias calculaban la ruta exacta que el proyectil necesitaría seguir. Tenían que tener en cuenta la atracción gravitacional de cada planeta, cada asteroide, cada masa significativa en el sistema solar. Los cálculos eran asombrosamente complejos. Dr. Webb, dijo la almirante Chun mientras se unía a él en el sitio de construcción. ¿Cómo vamos? Marcus se secó el sudor de la frente. El cañón de riel está casi completo. Los estatorreactores están instalados y probados. La trayectoria está calculada, pero debo serle honesto, almirante. Esto sigue siendo tecnología experimental. Hay 1000 cosas que podrían salir mal. ¿Cuál es nuestra probabilidad de éxito? Marcus lo pensó. Quizás un 60%. Mejores probabilidades que luchar directamente contra su flota, dijo Chun. ¿Y el proyectil? Núcleo de tungsteno, cubierta de uranio empobrecido, masa total de 5 kilogramos. Al 30% de la velocidad de la luz, impactará con la energía de una bomba de 5 megatones. La almirante Chun guardó silencio por un momento. ¿Será suficiente para llamar su atención? Almirante, si esto funciona, llamará la atención de todos. La liberación de energía será visible desde la Tierra a simple vista. Bien. Quiero que vean exactamente de lo que somos capaces. Con 6 horas restantes hasta la fecha límite alienígena, el sistema estaba listo. Marcus estaba en el búnker de control, mirando las lecturas de cientos de sensores y computadoras. Todo estaba en verde. Dr. Webb, dijo la almirante Chun por el intercomunicador desde el Comando de Defensa de la Tierra. ¿Está listo? Marcus miró a su equipo. 24 de los mejores científicos e ingenieros de la Tierra, todos trabajando juntos en la apuesta más desesperada de la humanidad. Estamos listos, almirante. Objetivo, la nave insignia, dijo Marcus. Los sensores indican que es la nave más grande de su flota. Si vamos a enviar un mensaje, más vale que sea claro. Entendido, Dr. Webb. Está autorizado a disparar cuando esté listo. Marcus se giró hacia su equipo de lanzamiento. Comprobación final del sistema. Cañón de riel cargado y listo. Estatorreactores armados y probados. Trayectoria fijada. Todos los sensores en verde. Marcus respiró hondo. En toda la historia de la humanidad, nadie había construido un arma como esta. Estaban a punto de disparar un proyectil que viajaría a 90.000 kilómetros por segundo. Si funcionaba, llegaría a la flota alienígena en poco más de 18 horas. Si no funcionaba, la Tierra se enfrentaría a la flota alienígena con armas convencionales, y ese sería el fin de... El cañón de riel disparó con un sonido como un trueno. El proyectil salió disparado del cañón a 30 kilómetros por segundo, ya más rápido que cualquier objeto hecho por el hombre en la historia. Pero esto era solo el principio. A medida que el proyectil salía de la atmósfera terrestre, el primer estatorreactor se encendió, luego el segundo, luego el tercero. Cada etapa añadía velocidad, empujando el pequeño dardo de tungsteno cada vez más rápido.
Marcus observó la telemetría mientras el proyectil se dirigía hacia el sistema solar exterior. Todo funcionaba a la perfección. Los estatorreactores rendían exactamente como se había diseñado. La trayectoria era precisa. ¿Velocidad?, preguntó la almirante Chun por el comunicador. Aumentando de forma constante, informó Marcus. La velocidad actual es de 8.000 kilómetros por segundo y subiendo. Tiempo hasta el objetivo: 17 horas y 36 minutos. La almirante Chun guardó silencio por un momento. Dr. Webb, asumiendo que esto funcione, ¿qué deberíamos esperar ver? Marcus consultó sus cálculos. El impacto liberará aproximadamente 2.2 x 10⁻XVI julios de energía. Eso equivale a 5 megatones de TNT liberados instantáneamente. La nave objetivo será completamente vaporizada. Cualquier nave cercana sufrirá daños graves por el pulso de radiación. ¿Y podremos verlo desde la Tierra? Almirante, la liberación de energía eclipsará brevemente al Sol. Todos en el lado nocturno de la Tierra lo verán. Perfecto, dijo la almirante Chun. Quiero que sepan que cuando los humanos son amenazados, no solo devolvemos el golpe. Devolvemos el golpe con las fuerzas fundamentales del universo. Marcus miró su pantalla, que mostraba el progreso del proyectil. Ahora viajaba a más de 20.000 kilómetros por segundo y seguía acelerando. En 16 horas, alcanzaría la flota alienígena. Los alienígenas pensaban que estaban tratando con una especie primitiva. Pensaban que los humanos se rendirían ante una tecnología superior. Estaban a punto de aprender que los humanos tenían un enfoque diferente hacia la tecnología superior. Cuando se enfrentaban a algo mejor de lo que tenían, los humanos no se rendían. Construían algo mejor. Dr. Webb, dijo la almirante Chun, quiero que sepa que, independientemente de lo que suceda en las próximas 18 horas, usted y su equipo le han dado a la humanidad una oportunidad de luchar. Eso es más de lo que teníamos ayer. Marcus asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Almirante, hay algo más que debería saber. Si esto funciona, si realmente logramos impactar su nave insignia con un proyectil relativista, no solo les estaremos enviando un mensaje. ¿Qué quiere decir? Estaremos anunciando a toda la galaxia que la Tierra ha dominado la física armamentística. Cada civilización ahí fuera sabrá que la humanidad puede construir armas que convierten la masa y la velocidad en energía capaz de destruir planetas. ¿Y eso es malo? Marcus sonrió sombríamente. No, almirante. Creo que ese es exactamente el tipo de reputación que queremos tener. 16 horas después del lanzamiento, el proyectil de tungsteno alcanzó su velocidad máxima. El Dr. Marcus Webb observaba la telemetría desde su búnker de control mientras el pequeño dardo viajaba a 97.000 kilómetros por segundo a través de la oscuridad entre mundos. A esa velocidad, se movía a casi un tercio de la velocidad de la luz misma. ¿Posición actual?, preguntó la almirante Chun por el enlace de comunicación. Pasando la órbita de Júpiter, informó Marcus. Todos los sistemas nominales. Impacto proyectado en 2 horas y 14 minutos. En el puente de la gigantesca nave insignia alienígena, la Dominio Eterno, el comandante de flota Vesper revisaba los últimos informes de sus exploradores. Los humanos habían guardado un silencio absoluto después de recibir el ultimátum. Ni comunicaciones, ni acercamientos diplomáticos, ni señales de preparación para la rendición o la batalla. Quizás están paralizados por el miedo, sugirió el subcomandante Krelt, su segundo al mando. Vesper no estaba convencido. Su especie, la hegemonía, había sido parte del Consejo Galáctico durante más de 3.000 años. En ese tiempo, habían entregado ultimátums a docenas de especies primitivas. La mayoría se rendía de inmediato al ver el tamaño de una flota del Consejo. Las pocas que elegían luchar eran rápidamente aplastadas. Pero algo en los humanos se sentía diferente. Su expansión al espacio había sido notablemente rápida. Su tecnología, aunque tosca, mostraba una creatividad inusual, y el silencio absoluto no se parecía a ninguna especie que hubieran encontrado antes. Comandante, llamó el operador de sensores desde su puesto. Estoy detectando un pequeño objeto que se acerca a nuestra posición.
Vesber se acercó a la pantalla de sensores. Muéstramelo. La pantalla mostraba el sistema solar humano con su flota posicionada en el borde exterior. Un punto diminuto se movía desde el sistema interior hacia su posición. ¿Velocidad?, preguntó Vesber. Señor, los sensores deben estar fallando. Muestran lecturas imposibles. ¿Qué tipo de lecturas? Señor, el objeto parece viajar a aproximadamente el 30% de la velocidad de la luz. Vesber se quedó mirando la pantalla. Eso es imposible. Ningún sistema de propulsión conocido puede alcanzar tales velocidades. ¿Deberíamos considerarlo una amenaza, señor?, preguntó el subcomandante Krelt. Vesber estudió los datos de los sensores. El objeto era increíblemente pequeño, no más grande que un grano de arena, según sus instrumentos. Incluso viajando a una velocidad tan imposible, ¿qué daño podría hacer algo tan diminuto? Continúen monitoreándolo, decidió, pero mantengan nuestra posición. Sea lo que sea que los humanos estén intentando, es claramente un gesto desesperado. En el Centro de Comando de Defensa de la Tierra, la almirante Chun observaba el temporizador de la cuenta atrás. 1 hora y 43 minutos para el impacto. A su alrededor, el Estado Mayor monitoreaba las comunicaciones de todo el sistema solar. Cada nave, estación y colonia humana observaba y esperaba. Almirante, llamó la doctora Elena Rodríguez desde su puesto. Estamos recibiendo informes de nuestros sensores de espacio profundo. La flota alienígena no se ha movido. Mantienen la posición exactamente donde estaban cuando entregaron el ultimátum. La almirante Chun asintió. Están confiados. Probablemente piensan que nuestro proyectil es algún tipo de misil primitivo. ¿Deberíamos advertirles?, preguntó el coronel Martínez desde la estación de comunicaciones. ¿Advertirles sobre qué?, replicó Chun. No estamos apuntando a naves civiles. Estamos apuntando a su nave insignia. En términos militares, es un objetivo legítimo. Hizo una pausa y miró alrededor del centro de mando. Además, no se trata de destruir su nave. Se trata de enviar un mensaje, y los mensajes solo son efectivos si el receptor los entiende claramente. La voz del Dr. Webb llegó por el intercomunicador. Almirante, el proyectil está a 1 hora del impacto. Toda la telemetría es normal. El objeto mantiene el rumbo y la velocidad. ¿Alguna señal de que lo hayan detectado? Desconocido. A esta distancia y velocidad, incluso sus sensores avanzados podrían tener problemas para rastrear algo tan pequeño. La almirante Chun lo entendió. El proyectil viajaba tan rápido que, para cuando sus sensores lo detectaran, solo tendrían segundos para reaccionar. Y de todos modos, no había nada que pudieran hacer. Ninguna nave podía moverse lo suficientemente rápido para evitar un objeto que viajaba a 1/3 de la velocidad de la luz. A 47 minutos del impacto, el comandante de flota Vesber recibió un informe urgente de su oficial científico jefe. Comandante, he estado analizando el objeto que se acerca. Señor, creo que hemos subestimado gravemente a los humanos. Explíquese. Señor, si mis cálculos son correctos, ese objeto no solo viaja al 30% de la velocidad de la luz. Es un proyectil cinético. A esa velocidad, incluso una masa pequeña portaría una energía devastadora. Vesber sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cuánta energía? Señor, si el objeto tiene una masa de tan solo 1 kilogramo, la energía del impacto sería equivalente a varios megatones de fuerza explosiva. El puente quedó en silencio. Vesber miraba la pantalla que mostraba el diminuto punto que se precipitaba hacia ellos. Tiempo para el impacto, 46 minutos y 17 segundos. ¿Podemos mover la flota fuera de su trayectoria? Señor, a nuestra máxima aceleración, necesitaríamos aproximadamente 3 horas para despejar la zona de impacto proyectada. Vesber se dio cuenta con creciente horror de que los humanos los habían superado por completo. La flota del Consejo estaba posicionada exactamente donde los humanos querían. Y ahora un arma se dirigía hacia ellos, un arma que no podían evitar y no podían detener. Envíen una transmisión de emergencia a todas las naves, ordenó. Prepárense para un impacto cinético. Todas las naves,
Inicien los procedimientos defensivos máximos. Pero incluso mientras daba las órdenes, Vesper sabía que serían inútiles. La Dominio Eterno era una nave gigantesca, de más de 5 kilómetros de largo y protegida por escudos de energía que podían detener armas nucleares. Pero la energía cinética era diferente. La energía cinética era física pura, y a la física no le importaban los escudos ni el blindaje. A 23 minutos del impacto, cada instalación humana en el sistema solar recibió el mismo mensaje del almirante Chun. A todas las estaciones, habla el Comando de Defensa de la Tierra. En 23 minutos, serán testigos del primer uso de un arma cinética relativista en la historia de la humanidad. El arma tiene como objetivo la nave insignia alienígena. La energía del impacto será equivalente a 5 megatones de TNT. Hizo una pausa, dejando que la información calara. Lo que están a punto de ver representa más que una simple prueba de armamento. Representa el anuncio de la humanidad a la galaxia de que no somos una especie primitiva a la que se puede intimidar. Somos una especie que ha aprendido a convertir en armas las fuerzas fundamentales del universo. El Dr. Webb observaba sus instrumentos mientras el proyectil cubría la distancia final. El dardo de tungsteno se había comportado perfectamente durante su viaje de 18 horas. Los estatorreactores habían funcionado exactamente como estaba previsto. La asistencia gravitacional había proporcionado los aumentos de velocidad precisos necesarios. Todo había funcionado. 5 minutos para el impacto, anunció. En cada nave y estación humana, la gente dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia el sistema exterior. Los telescopios se orientaron hacia la flota alienígena. Drones con cámaras se posicionaron para obtener la mejor vista. La humanidad estaba a punto de presenciar algo que nunca antes había ocurrido en la historia galáctica. El comandante de flota Vesper estaba en su puente y observaba la muerte acercarse a 97.000 kilómetros por segundo. Las computadoras de su nave habían calculado el punto de impacto. El proyectil golpearía la Dominio Eterno casi exactamente en el centro, donde se encontraba el núcleo de energía principal de la nave. Señor, informó su oficial científico, la estimación final de masa del proyectil entrante es de 5.2 kilogramos. Energía del impacto, señor, 5.8 megatones equivalentes. Vesper cerró los ojos. La Dominio Eterno era la nave más poderosa de la flota de la hegemonía. Había servido durante más de 800 años. Había conquistado docenas de mundos. Y estaba a punto de ser destruida por un trozo de metal del tamaño de una pequeña roca, disparado por una especie que el Consejo había descartado como primitiva. 30 segundos para el impacto, anunció el operador de sensores. Vesper abrió su canal de comunicación a toda la flota. A todas las naves, habla el comandante de flota Vesper. Los humanos nos han enseñado una lección hoy sobre el peligro de subestimar a cualquier especie. Pase lo que pase en los próximos 30 segundos, recuerden ese conocimiento. Llévenlo de vuelta al Consejo. Asegúrense de que entiendan lo que aprendimos aquí. Hizo una pausa, viendo la cuenta atrás final. 10 segundos para el impacto. El proyectil de tungsteno, viajando al 32% de la velocidad de la luz, golpeó la Dominio Eterno exactamente en el centro. El impacto liberó 5.8 megatones de energía en menos de un nanosegundo. La gigantesca nave simplemente dejó de existir. La liberación de energía fue tan intensa que creó brevemente una pequeña estrella en la oscuridad del espacio. El destello fue visible en todo el sistema solar, lo suficientemente brillante como para proyectar sombras en Marte y claramente visible desde la Tierra, incluso a la luz del día. Las 3 naves de escolta más cercanas a la nave insignia quedaron atrapadas en la onda expansiva de plasma supercalentado y radiación. Sus escudos fallaron instantáneamente. Sus cascos se vaporizaron. En menos de 2 segundos, 4 de las naves más poderosas del Consejo habían sido reducidas a nubes expansivas de gas ionizado. En la Tierra, la almirante Chun observaba la explosión a través de la pantalla principal del centro de mando. La liberación de energía fue exactamente lo que el Dr. Webb había predicho. La nave insignia alienígena y sus escoltas habían desaparecido, reemplazadas por una esfera de luz y energía en rápida expansión. «Dios mío», susurró el coronel Martínez.
Realmente lo hicimos. La almirante Chun activó el sistema de comunicación y abrió un canal hacia la flota alienígena restante. Habla la almirante Sarah Chun del Comando de Defensa de la Tierra, dirigiéndose a la flota del Consejo Galáctico. Lo que acaban de presenciar fue una demostración de la capacidad defensiva humana. Hizo una pausa, observando cómo la nube de escombros seguía expandiéndose. El proyectil que destruyó su nave insignia fue acelerado usando tecnología humana al 32% de la velocidad de la luz. La energía del impacto fue equivalente a un arma nuclear de 5 megatones, pero sin lluvia radioactiva y sin pulso electromagnético. Otra pausa. Esta no era nuestra arma más poderosa. Fue un disparo de advertencia. La almirante Chun miró a su personal en el centro de mando. Cada rostro mostraba la misma expresión de asombro y orgullo. Exigieron que la humanidad entregara nuestras armas y aceptara la supervisión del Consejo. En su lugar, les ofrecemos una contrapropuesta. Retiren su flota de nuestro sistema solar de inmediato. Regresen al Consejo e infórmenles que la Tierra está bajo la protección de armas que pueden destruir naves a la velocidad de la luz. Se inclinó hacia el micrófono de comunicación. Si alguna nave del Consejo permanece en nuestro sistema en 1 hora, lo interpretaremos como un acto de guerra. Y si creen que un proyectil viajando a 1/3 de la velocidad de la luz fue impresionante, esperen a ver qué pasa cuando disparemos una salva completa. La almirante Chun cerró el canal de comunicación y se dirigió a la voz del Dr. Webb en el intercomunicador. Dr. Webb, ¿cuánto tiempo llevaría preparar un segundo proyectil? Almirante, podemos tener otro listo para disparar en 6 horas. Y ahora que sabemos que el sistema funciona, podemos construir más cañones de riel. En 1 semana, podríamos tener 1 docena de ellos operativos. La almirante Chun sonrió. Los alienígenas habían querido saber qué tipo de especie era la humanidad. Ahora lo sabían. Dr. Webb, comience la construcción de 5 cañones de riel más de inmediato y empiece a trabajar en proyectiles más grandes. Si vamos a tener una reputación en esta galaxia, asegurémonos de que sea la correcta. En las naves supervivientes de la flota del Consejo, ya se estaban llevando a cabo reuniones de emergencia. Los humanos acababan de demostrar una tecnología que dejaba obsoleta a toda su flota. Peor aún, lo habían hecho con lo que parecía ser un sistema de armas construido apresuradamente. Si los humanos podían construir armas como esta rápidamente, si podían acelerar proyectiles a velocidades relativistas, si podían liberar energía capaz de destruir planetas a la velocidad de la luz, entonces el equilibrio de poder en la galaxia acababa de cambiar drásticamente. Y la humanidad acababa de anunciar al universo que ya no eran una especie primitiva a ser conquistada. Eran una especie que había aprendido a convertir en arma la propia física. La sesión de emergencia del Consejo comenzó exactamente 1 hora después de que la Dominio Eterno fuera destruida. Representantes de 17 especies diferentes aparecieron en la plataforma de conferencias holográficas. Sus rostros mostraban una mezcla de conmoción, miedo e incredulidad. La alta consejera Vestara de los Antiguos convocó la sesión. Su especie había fundado el Consejo Galáctico hacía 4000 años. Y en todo ese tiempo, nunca se habían enfrentado a una situación como esta. Todos hemos sido testigos de la destrucción de la nave insignia de la hegemonía, comenzó, con la voz cuidadosamente controlada. Estamos aquí para discutir las implicaciones de lo que los humanos han demostrado. El subcomandante Krelt, ahora el oficial superviviente de mayor rango de la flota de la hegemonía, apareció en el centro de la plataforma. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por algo que ninguno de ellos había visto antes en un oficial de la hegemonía: miedo. Honorables consejeros, comenzó Krelt, debo informar que el arma humana superó nuestras peores proyecciones. La Dominio Eterno no fue dañada. No fue destruida. Simplemente dejó de existir. Explíquese, exigió el consejero Sepr del Imperio de Cristal. Los humanos aceleraron un proyectil de 5 kilogramos al 32% de la velocidad de la luz. La liberación de energía cinética fue equivalente a casi 6 megatones de fuerza explosiva. Nuestros escudos, nuestro blindaje, nuestros sistemas defensivos, nada de eso importó. No se puede defender contra la física.
La plataforma quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. Eran especies que habían dominado el viaje más rápido que la luz, las armas de energía y los campos de fuerza. Pero ninguna de ellas había pensado en usar la energía cinética pura como arma. ¿Cómo es posible tal aceleración?, preguntó el consejero Mortin del sindicato tecnológico. Su especie se enorgullecía de su avance tecnológico. No lo sabemos, admitió Krelt. Nuestros sensores detectaron múltiples fases de aceleración. Parecen usar cohetes químicos primitivos para la velocidad inicial, luego alguna forma de propulsión de estatorreactor, seguida de asistencias gravitacionales de sus cuerpos planetarios. ¿Primitivos? La forma cristalina del consejero Sepr parpadeó con agitación. ¿Llama primitiva a una tecnología que puede acelerar la materia a velocidades relativistas? Los componentes individuales son primitivos, explicó Krelt. Pero la forma en que los combinaron, la ingeniería necesaria para que funcionara, nunca hemos visto nada igual. La alta consejera Vestara estudió los flujos de datos que flotaban alrededor de la plataforma. ¿Y qué hay de su amenaza de disparar múltiples proyectiles? Basándonos en el tiempo de construcción de su primera arma, podrían construir docenas de estos sistemas en un mes estándar. Y, consejeros, mencionaron proyectiles más grandes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, el consejero Uric de la Federación de Comercio habló. Necesitamos entender algo. ¿Cómo una especie que clasificamos como primitiva desarrolló armas que dejan obsoleta a toda nuestra flota? La doctora Sarah Kim se hacía la misma pregunta en su laboratorio de Lawrence Livermore. Había formado parte del equipo que construyó los estatorreactores de fusión para el proyectil y ahora intentaba entender cómo habían tenido tanto éxito. No tiene sentido, le dijo al Dr. Webb por el enlace de comunicación seguro. Juntamos tecnología experimental en menos de 24 horas. Debería haber fallado. Pero no lo hizo, respondió el Dr. Webb desde su búnker de control. Y creo que sé por qué. Explícate. Abordamos el problema de manera diferente a como lo haría cualquier otro. Los alienígenas piensan en términos de armas de energía y campos de fuerza. Construyen naves grandes con motores potentes y sistemas de defensa sofisticados. La doctora Kim asintió. Piensan como una civilización tecnológica. Exacto. Pero nosotros pensamos como ingenieros que intentan resolver un problema con las herramientas que tenemos a mano. No intentamos construir el arma más avanzada posible. Construimos el arma más efectiva posible. En el puente de la nave superviviente de la hegemonía, la voluntad de hierro, el comandante de flota en funciones Krelt recibió una comunicación urgente del Consejo. Comandante, la imagen de la alta consejera Vestara apareció en su pantalla. ¿Cuál es el estado de su flota? Consejera, hemos perdido 4 naves, incluida la insignia. Las naves restantes no han sufrido daños. Pero, consejera, debo ser honesto, mis tripulaciones están conmocionadas. Nunca han visto nada como lo que los humanos acaban de demostrar. ¿Es capaz de continuar la misión? Krelt guardó silencio por un largo momento. Consejera, los humanos nos dieron 1 hora para retirarnos de su sistema. Ese plazo expira en 17 minutos. Y, consejera, solicito respetuosamente permiso para retirar la flota. El canal de comunicación crujió con estática mientras la alta consejera procesaba esta solicitud. En 4000 años de historia del Consejo, ningún comandante de flota había solicitado la retirada de un mundo primitivo. Comandante, tiene más de 200 naves. Los humanos destruyeron 4. Sí, consejera, pero las destruyeron con armas que viajan casi a la velocidad de la luz. No podemos luchar contra proyectiles que llegan antes de que podamos detectarlos. No podemos defendernos de armas que usan la propia física como munición. La almirante Chun recibió la noticia del movimiento de la flota alienígena 8 minutos después de que su plazo hubiera expirado. Almirante, informó la doctora Rodríguez desde su estación de sensores. La flota alienígena se está moviendo. Se están retirando del sistema exterior. ¿Todos ellos? Sí, señora. Las 203 naves restantes. Se dirigen fuera del sistema solar a máxima velocidad.
La almirante Chun sintió una oleada de alivio. La apuesta había funcionado. El primer contacto de la humanidad con la vida alienígena había sido una amenaza, pero lo habían convertido en una victoria. Dr. Webb, dijo por el intercomunicador. Felicitaciones. Su arma acaba de salvar la civilización humana. Nuestra arma, corrigió el Dr. Webb. Esto fue un esfuerzo de equipo, almirante. Y tengo la sensación de que es solo el principio. La almirante Chun entendió lo que quería decir. La noticia de lo que había sucedido aquí se extendería. Otras especies alienígenas oirían que un mundo pequeño y supuestamente primitivo había obligado a una flota del Consejo a retirarse usando armas que parecían imposibles. Pero el verdadero impacto se estaba sintiendo en las propias cámaras del Consejo. Se estaban convocando sesiones de emergencia en 17 mundos diferentes, mientras las especies miembros intentaban comprender lo que acababa de suceder. En el mundo de Cristal de Cepos, la consejera Sepr se presentó ante el Consejo Militar del Imperio y entregó un informe que sacudió los cimientos de su civilización. Los humanos han demostrado una tecnología armamentística que deja obsoleta nuestra doctrina militar actual, anunció. Pueden liberar energía capaz de destruir planetas a la velocidad de la luz con armas que se pueden construir en menos de un día estándar. El general Phasmer, el comandante militar del Imperio, estudió los datos. ¿Cómo desarrollaron tal tecnología tan rápidamente? Eso es lo que más me preocupa, respondió la consejera Sepr. Según nuestra inteligencia, esta arma fue construida en respuesta a nuestro ultimátum. Desarrollaron un arma cinética relativista en menos de 24 horas. Imposible. La evidencia está flotando en el campo de escombros donde solía estar la dominio eterno. El general Phasmer guardó silencio por un largo momento. ¿Qué está diciendo, consejera? Estoy diciendo que los humanos pueden ser la especie más peligrosa que jamás hayamos encontrado. No porque sean violentos, sino porque son adaptables. Cuando se enfrentan a una amenaza, no se rinden. Innovan. En la Tierra, la celebración fue contenida. La almirante Chun estaba en la cubierta de observación del Centro de Comando de Defensa de la Tierra, mirando las estrellas y pensando en lo que vendría después. El coronel Martínez se unió a ella junto a la ventana. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de comunicación de docenas de fuentes. Agencias de noticias, funcionarios gubernamentales, incluso lo que parecen ser otras especies alienígenas. ¿Otras especies? Sí, señora. Parece que la noticia de lo que pasó aquí se está extendiendo rápidamente. Algunos piden contacto diplomático. Otros ofrecen acuerdos comerciales. Unos pocos piden protección. La almirante Chun se apartó de la ventana. ¿Protección? Parece que no todos en la galaxia están contentos con los métodos del Consejo Galáctico. Algunas especies han estado buscando a alguien capaz de hacerles frente. Y ahora creen que somos nosotros. Sí, señora. La almirante Chun regresó al centro de mando. Su mente bullía de posibilidades. La humanidad había ganado su primer conflicto interestelar. Pero esa victoria venía con consecuencias. La Tierra ya no era un mundo desconocido en el borde de la galaxia. Ahora eran una potencia que otras especies temerían o buscarían como aliada. En las cámaras del Consejo, la alta consejera Vestara pidió orden mientras continuaba la sesión de emergencia. El debate había durado horas y no surgía ningún consenso. La pregunta ante nosotros es simple, anunció. ¿Cómo respondemos a la demostración humana? Respondemos con una fuerza abrumadora, declaró el consejero Mortin. Reunimos toda la flota del Consejo y arrasamos su planeta antes de que puedan construir más armas. Eso requeriría cada nave de cada especie miembro, señaló el consejero Uric. ¿Y para qué? ¿Para destruir un pequeño mundo? El coste económico por sí solo sería asombroso. El coste de no actuar podría ser mayor, argumentó Mortin. Si los humanos comparten su tecnología de armas con otras especies, si se convierten en un punto de encuentro para la rebelión contra el Consejo, entonces tendremos una guerra que podría desgarrar la galaxia, terminó la consejera Zephyr. ¿Es eso realmente lo que queremos? La alta consejera Vestara estudió los rostros de sus colegas representantes.
El miedo estaba venciendo a la sabiduría. Los humanos habían destrozado el sentido de invencibilidad del Consejo, y ahora el pánico impulsaba sus decisiones. «Hay otra opción», dijo en voz baja. «¿Qué opción?», exigió Mortin. «Podríamos negociar». La cámara estalló en voces airadas. La idea de que el poderoso Consejo Galáctico negociara con una especie primitiva era casi impensable. Pero la alta consejera Vestara había visto los datos de los sensores. Había estudiado los sistemas de armas humanos y entendía algo que los demás no. Los humanos no solo habían construido un arma poderosa. La habían construido increíblemente rápido usando tecnología primitiva e ingeniería creativa. Eso sugería un nivel de adaptabilidad e innovación que los hacía mucho más peligrosos de lo que indicaban sus armas actuales. Si los humanos podían construir armas cinéticas relativistas en 24 horas, ¿qué podrían construir en un mes, un año, una década? La alta consejera Vestara tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. «Convoco a una votación formal», anunció. «Todos a favor de abrir negociaciones diplomáticas con la especie humana». La votación fue reñida. 9 especies votaron a favor, 8 en contra. Pero fue suficiente. Por primera vez en 4000 años, el Consejo Galáctico negociaría con la especie que habían amenazado con destruir. La almirante Chun estaba revisando los planos de construcción de cañones de riel adicionales cuando llegó la comunicación. El mensaje era del mismo alienígena que había entregado el ultimátum original, pero su tono era completamente diferente. «Soy el embajador Sexel de la hegemonía, en nombre del Consejo Galáctico», dijo el alienígena. «El Consejo solicita el honor de abrir relaciones diplomáticas con la especie humana». La almirante Chun sonrió. «Solicita, no exige, no ordena. Solicita». El equilibrio de poder en la galaxia, en efecto, había cambiado. Y la humanidad ya no era la especie que pedía permiso para existir entre las estrellas. Eran la especie a la que otros pedían permiso para acercarse. 3 meses después de la destrucción del dominio eterno, la almirante Sara Chun estaba en lo que solía llamarse el Salón de la Asamblea de las Naciones Unidas. Hoy, había sido renombrado como el Centro Diplomático Terrano, y representantes de 43 especies alienígenas diferentes llenaban los asientos que una vez ocuparon los delegados nacionales de la Tierra. La galaxia había cambiado de formas que nadie podría haber predicho. El embajador Sexel de la hegemonía se sentaba en la primera fila. Ya no era el representante arrogante que había entregado ultimátums. Ahora era uno de los muchos diplomáticos alienígenas que buscaban la protección, los acuerdos comerciales o la alianza militar de la Tierra. «Almirante Chun», dijo mientras ella se acercaba al podio, «el Consejo Galáctico ha votado para reconocer formalmente a la Tierra como una potencia militar soberana con plenos derechos territoriales sobre el Sistema Sol». La almirante Chun asintió cortésmente. «Apreciamos el reconocimiento del Consejo, embajador. Pero como he explicado antes, la Tierra no busca el reconocimiento del Consejo. Somos lo que somos, independientemente de lo que otros elijan reconocer». El sutil insulto no pasó desapercibido para nadie en la sala. Hace 6 meses, el Consejo había sido la máxima autoridad en la galaxia. Ahora, buscaban legitimidad de una especie que una vez habían amenazado con destruir. El Dr. Marcus Webb entró en el salón y tomó asiento entre la delegación humana. En los meses transcurridos desde el proyecto Prometeo, se había convertido en uno de los humanos más famosos de la galaxia. Su nombre se pronunciaba con partes iguales de respeto y miedo en docenas de mundos. «Dr. Webb», dijo la almirante Chun, ¿podría por favor poner al día a nuestros invitados sobre el estado actual de los sistemas defensivos de la Tierra? El Dr. Webb se puso de pie y activó la pantalla holográfica en el centro de la sala. La imagen mostraba el sistema solar con puntos de luz brillantes esparcidos por todas partes. Actualmente operativas hay 12 instalaciones de cañones de riel relativistas, anunció. Cada una capaz de disparar proyectiles a hasta el 40% de la velocidad de la luz. También tenemos 6 plataformas móviles que pueden posicionarse en cualquier lugar del sistema en 72 horas. Un murmullo recorrió a los alienígenas reunidos. El 40% de la velocidad de la luz era más rápido que cualquier cosa que el Consejo hubiera visto antes. Además,
Continuó el Dr. Webb. Hemos completado las pruebas con masas de proyectiles más grandes. Nuestras instalaciones más nuevas pueden acelerar varillas de tungsteno de 20 kilogramos al 35% de la velocidad de la luz. Los delegados alienígenas hicieron los cálculos en sus cabezas. Un proyectil de 20 kilogramos a esa velocidad portaría el poder destructivo de una bomba de 100 megatones. Un solo disparo podría destruir el acorazado más grande jamás construido. ¿Cuántos de estos sistemas más grandes están operativos?, preguntó la representante KLYSS de la Alianza de Comerciantes. Esa información es clasificada, respondió el Dr. Webb con una sonrisa. Pero puedo decirles que cualquier flota hostil que entre en nuestro sistema se enfrentaría a una bienvenida muy desagradable. La representante Yara de la Confederación de Territorios Libres levantó la mano. Dr. Webb, hay rumores de que la Tierra está desarrollando armas aún más avanzadas. ¿Puede comentar al respecto? El Dr. Webb miró a la almirante Chun, quien asintió. El proyecto Titán avanza según lo previsto, dijo. No puedo discutir detalles, pero diré que nuestros sistemas de próxima generación harán que nuestras armas actuales parezcan primitivas en comparación. La verdad era que el proyecto Titán era el primer intento de la humanidad de construir un arma que pudiera acelerar proyectiles al 90% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, un solo disparo portaría suficiente energía para fracturar la corteza de un planeta. Pero el Dr. Webb aún no estaba listo para compartir esa información. En las semanas siguientes a la destrucción del dominio eterno, algo inesperado había sucedido en toda la galaxia. Especies que habían sido reprimidas por el Consejo durante siglos comenzaron a alzar la voz. Mundos que habían sido obligados a pagar tributo comenzaron a negarse. Colonias a las que se les había negado la independencia declararon su libertad. La respuesta del Consejo había sido rápida y brutal. Enviaron flotas para aplastar las rebeliones, para restaurar el orden por la fuerza. Pero entonces sucedió algo notable. La Tierra intervino. El primer incidente había sido casi accidental. Una flota del Consejo se preparaba para bombardear un mundo colonial rebelde cuando un carguero humano se encontraba casualmente en el sistema. La capitana Lisa Rodríguez, la hermana de Elena, había enviado un simple mensaje a las naves del Consejo. Habla la capitana Rodríguez de la nave terrestre Amanecer de Prometeo. Cualquier ataque a objetivos civiles en este sistema será considerado un acto de guerra contra la Tierra. El comandante de la flota del Consejo se había reído de la amenaza. Un carguero humano contra 20 naves de guerra del Consejo. La humana estaba claramente loca. Entonces el carguero había abierto sus bodegas de carga y desplegado 6 proyectiles relativistas. La flota del Consejo se había retirado sin disparar un solo tiro. La noticia del incidente se extendió rápidamente. Pronto, naves humanas aparecían en sistemas de toda la galaxia, llevando el simple mensaje de que la Tierra no toleraría ataques a poblaciones civiles. El Consejo se encontró en una posición imposible. No podían desafiar a las naves humanas sin arriesgarse a una guerra a gran escala con una especie que tenía armas contra las que no podían defenderse. Pero tampoco podían mantener el orden si sus flotas eran constantemente forzadas a retirarse por comerciantes y cargueros humanos. Almirante Chun, dijo el embajador Sexel, devolviendo su atención a la reunión diplomática. El Consejo desea discutir el establecimiento de fronteras territoriales formales. Proponemos que el espacio humano se limite a su sistema solar actual, con zonas neutrales claramente definidas alrededor de su territorio. La almirante Chun estudió el mapa estelar holográfico que apareció sobre la mesa. Las fronteras propuestas efectivamente enjaularían a la humanidad en su sistema natal. Embajador, dijo en voz baja, creo que no entiende nuestra posición. ¿Cómo es eso? Usted opera bajo la suposición de que la Tierra busca permiso para expandirse. No es así. Las naves humanas irán a donde las naves humanas elijan ir. Las colonias humanas se establecerán donde los humanos elijan vivir. Y las armas humanas protegerán los intereses humanos donde quiera que se encuentren. La sala quedó en silencio. Lo que la almirante Chun estaba describiendo no era un acuerdo territorial. Era una declaración de que la humanidad consideraba toda la galaxia dentro de su esfera de influencia. Almirante,
dijo la representante KLYSS con cuidado. Seguramente no pretende reclamar autoridad sobre toda la galaxia. Reclamamos autoridad sobre los ciudadanos humanos y los intereses humanos, replicó la almirante Chun. Si eso significa defender una colonia humana en el sistema de Andrómeda o proteger un barco comercial humano en el espacio del Consejo, entonces sí, lo haremos. Hizo una pausa y miró a los delegados alienígenas reunidos. La galaxia pasó 4000 años aceptando que el Consejo tenía el derecho de dictar los términos a todos los demás. Ahora pasarán los próximos 4000 años aprendiendo que los humanos no aceptan la autoridad de nadie más que la suya propia. La doctora Elena Rodríguez observaba los procedimientos diplomáticos desde la galería de observación sobre el piso principal. Como jefa de la colonia de Marte, tenía un asiento de primera fila para la transformación de la humanidad de una especie de un solo mundo a una potencia galáctica. Hace 3 meses, su mayor preocupación había sido la eficiencia del reciclaje de agua. Ahora supervisaba la construcción de las primeras naves coloniales interestelares de la humanidad. La ironía no se le escapaba. Elena, dijo el Dr. Webb, uniéndose a ella en la ventana de observación. ¿Qué piensas de todo esto? Honestamente, es aterrador y emocionante al mismo tiempo, respondió. Hace 6 meses, estábamos solos en el universo. Ahora, aparentemente somos la especie más temida de la galaxia. ¿Eso te molesta? Elena consideró la pregunta. Marcus, he estado leyendo los informes de inteligencia sobre lo que el Consejo le hizo a otras especies. Reubicaciones forzadas, demandas de tributo, civilizaciones enteras reducidas a mano de obra esclava. Si ser temido significa que otras especies pueden vivir en libertad, entonces no me molesta en absoluto. Debajo de ellos, la almirante Chun explicaba la posición de la humanidad sobre el derecho interestelar. La Tierra no reconoce ninguna autoridad superior a la conciencia humana, estaba diciendo. Nos defenderemos. Protegeremos a nuestros aliados. E intervendremos cuando presenciemos una injusticia. Cualquier especie que encuentre este arreglo inaceptable es libre de evitar el espacio humano por completo. El embajador Sexel se removió incómodo en su asiento. Almirante, el Consejo ha mantenido la paz galáctica durante 4 milenios. Mantuvieron la sumisión galáctica, corrigió la almirante Chun. Hay una diferencia. La paz construida sobre la amenaza de una fuerza abrumadora no es paz. Es opresión con otro nombre. La representante Yara se inclinó hacia adelante. ¿Qué propone exactamente, almirante? Propongo que cada especie en esta galaxia tenga el derecho de determinar su propio destino. No más tributos. No más cumplimiento forzado. No más amenazas contra poblaciones civiles. ¿Y si algunas especies se niegan a aceptar este nuevo orden? La sonrisa de la almirante Chun fue fría y peligrosa. Entonces descubrirán por qué amenazar a la Tierra fue la peor decisión que el Consejo jamás tomó. La reunión terminó 2 horas después sin ningún acuerdo formal firmado, pero el mensaje se había entregado claramente. La humanidad no sería contenida, controlada ni intimidada. Habían tomado su lugar como una potencia galáctica y tenían la intención de usar ese poder para remodelar la galaxia según sus propios valores. Mientras los delegados alienígenas salían del salón de la asamblea, muchos de ellos ya estaban enviando mensajes urgentes a sus mundos de origen. La galaxia estaba cambiando, y las especies que quisieran sobrevivir a la transición tendrían que adaptarse rápidamente. El Dr. Webb se quedó atrás mientras el salón se vaciaba, revisando las pantallas holográficas de la red defensiva en expansión de la Tierra. La almirante Chun se unió a él en la consola de control. Marcus, ¿alguna vez te preguntas si estamos haciendo lo correcto? Preguntó. Todos los días, respondió. Pero luego pienso en lo que habría pasado si nos hubiéramos rendido a su ultimátum. ¿Cuántas colonias humanas habrían sido desmanteladas? ¿Cuánta de nuestra gente habría sido reubicada para cumplir con la aprobación del Consejo? La almirante Chun asintió. ¿Y cuántas otras especies habrían seguido sufriendo bajo su dominio? Exacto. No pedimos convertirnos en una potencia galáctica, Sara. Pero ahora que lo somos, tenemos la responsabilidad de usar ese poder sabiamente.
Señaló la pantalla que mostraba naves humanas dispersas por los sistemas estelares cercanos. Hace 6 meses, la galaxia se regía por el miedo. Las especies obedecían al consejo porque tenían miedo de lo que pasaría si no lo hacían. Ahora nos están obedeciendo por la misma razón. ¿Es eso realmente mejor? El Dr. Webb guardó silencio por un momento antes de responder. Sara, hay una diferencia fundamental entre nuestro enfoque y el del Consejo. El Consejo exigía obediencia. Nosotros exigimos justicia. Las especies que tratan a sus ciudadanos con justicia, que comercian honestamente, que resuelven disputas pacíficamente, no tienen nada que temer de nosotros. ¿Y las que no? Esas descubren lo que sucede cuando enfadas a una especie que ha aprendido a convertir en arma la propia física. La almirante Chun miró a través de las ventanas de observación hacia el cielo nocturno. En algún lugar, naves humanas patrullaban rutas comerciales, protegían colonias y dejaban en claro que la era del dominio del Consejo había terminado. Marcus, quiero que aceleres el proyecto Titán. Si vamos a remodelar la galaxia, debemos asegurarnos de que nadie pueda desafiarnos. ¿Cuánta aceleración? Quiero esas armas operativas en 6 meses. Y las quiero lo suficientemente potentes como para que incluso pensar en atacar la Tierra sea obviamente suicida. El Dr. Webb asintió. Haré que los equipos se pongan a trabajar en ello de inmediato. Mientras caminaban hacia la salida, la almirante Chun reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel primer ultimátum alienígena. La humanidad se había visto obligada a elegir entre la rendición y la guerra. Habían elegido la guerra y habían ganado de manera tan decisiva que el propio concepto de autoridad galáctica se había redefinido. Ahora, cuando las especies alienígenas tenían disputas, pedían la mediación humana. Cuando las colonias buscaban la independencia, solicitaban la protección humana. Cuando los comerciantes necesitaban un paso seguro, navegaban bajo escolta humana. La galaxia había pasado 4000 años aprendiendo a temer al Consejo Galáctico. Ahora estaba aprendiendo algo nuevo. Estaba aprendiendo a respetar a la humanidad. Y para aquellos que no pudieran aprender a respetar, aprenderían a temer. Porque la especie que una vez había sido descartada como primitiva había demostrado que, a veces, las civilizaciones más peligrosas son las que todos subestiman. La galaxia nunca volvería a cometer ese error con la U.